Bienvenidos al segundo episodio de Bolívar Más Allá de la Espada, el podcast. ¿A qué imágenes asocian la mayoría de la población venezolana al libertador Simón Bolívar? A líderes ególatras promoviendo su figura, y no solo nos referimos a ese líder en el que todos pensamos, sino también otros como Juan Vicente Gómez o Antonio Guzmán Blanco. A batallas campales, que en realidad eran más campesinas que campales. Y en general, a cosas que parecieran más propias de un hipotético gemelo perdido del Capitán América que llevaron a Venezuela, que de un hombre de su tiempo que vivió más dificultades que glorias. Por eso, en esta segunda edición de Bolívar Más Allá de la Espada, el podcast, vamos a hablar del Bolívar que era tan buen político que su imagen sigue inspirando pasiones a 191 años de su muerte. El ser humano es un ser esencialmente político. La razón por la que nos vestimos de una u otra forma, por la que hablamos con distintos grados de formalidad de acuerdo al contexto en que nos encontramos y, en resumen, lo que le ha dado forma a todas las civilizaciones desde que a los sumerios les pareció que era oportuno organizarse en países, es la política. Sin embargo, ¿qué es la política? Así como los físicos se la pasan hablando de tiempo, a pesar que no lo pueden definir del todo bien, a muchos filósofos se les complica un poquito eso de darle una definición rigurosa a la política. Mientras que unos, como Voltaire, decían que la política mayor consiste en ser virtuoso, otros más oscuros, como Maquiavelo, decían que la política era el arte de engañar. Y por su parte, políticos como el canciller prusiano Otto von Bismarck decían que la política no es ninguna ciencia, sino que es un arte. ¿Y qué tienen en común todas estas definiciones? Que parten de la idea de que la política, más que una campaña, es el estudio de las relaciones entre personas. Relaciones que pueden ser vistas a través del prisma de la ciencia o a través de la reflexión sentimental, pero relaciones que son estudiadas. Así, con esta definición, podemos ver de nuevo que la política está en todas partes. Si la fachada de un edificio está pintada de gris y no de rojo, puede ser porque el dueño consideró que las connotaciones que trae consigo el color rojo no eran beneficiosas para su bienestar. O peor aún, que no pintar de ese color lo pondría en riesgo de perder su edificio. Si para ir a una reunión académica no nos vestimos de la misma forma que para ir a una fiesta, es porque razones políticas a una escala pequeña nos indican que lo más prudente es no siempre ir vestidos de la misma forma a todas partes. Si contrastamos esta definición de la política como el estudio y la aplicación efectiva de las relaciones humanas con la figura de Bolívar que estamos estudiando, encontramos que su poder con la pluma y la voz era infinitamente más grande que su poder con la espada y el bastón de mando. La trayectoria política de Bolívar está relacionada estrechamente a la trayectoria más importante en la vida de una persona, la educación. Algunos discursos, como el de Angostura de 1819 o el del Congreso Constituyente de Bolivia de 1826, demuestran que el ideal político del libertador encuentra sus raíces en su educación. Así como cita el filósofo suizo Rousseau en Angostura, al decir que la libertad es un alimento suculento pero de difícil digestión, o como critica su contemporáneo Emmanuel Joseph Sayé, al decir en Bolivia que es un absurdo plantear un sistema legislativo unicameral para defender así su propuesta de uno tricameral, Bolívar nunca dejó, quizá inconscientemente, de demostrar su excelente educación. Una educación que no solo consiste en memorizar un montón de fechas, ni, claro está, en saberse de memoria tratados de filosofía enteros, sino una educación que se finca en algo que el mismo Bolívar llamaba como una de las primeras necesidades de un pueblo. Algo que menciona en su frase más trillada, pero que lamentablemente aún falta por ser aplicada en la práctica totalidad de los países que se hacen llamar bolivarianos. Y como resulta fácil adivinar tras buscar rápidamente frases famosas de Simón Bolívar, no se trata de otra cosa que la moral. La moral es el pilar fundamental del ser. Está presente en todos sus actos. Y si bien la naturaleza de una persona influye en su moral, la influencia de la educación en la moral de una persona es tan grande que por ello las sociedades tienen bases morales que los identifican y se traspasan de generación en generación. Sin educación, la moral de una población no tendría características comunes
y sería más bien una especie de mezcla extraña que llevaría a una sociedad disfuncional. Bolívar sabía eso, y es por eso mismo que decía que para formar un legislador se necesita, ciertamente, educarlo en una escuela de moral. Siendo libertador a lo largo de prácticamente toda su carrera política, un ferviente defensor de la necesidad de un poder legislativo, si Bolívar creía que un legislador debía ser formado a nivel moral, es porque consideraba que la moral era realmente algo muy necesario. La carrera política de Bolívar puede ser descrita con muchos adjetivos, pero sería falso decir que no estuvo marcada por fuertes bases morales que le permitieron estar en una constante actualización y que sobre todo le permitieron mantenerse fiel a sí mismo. Tal contraste es evidente, por ejemplo, entre el Bolívar guerrero del decreto de guerra-muerte en 1813 y el Bolívar ideólogo del discurso de Angostura de 1819. La política implica poder. De hecho, implica en sí misma la existencia de jerarquías y transferencias de poder. Y el poder, a pesar que no es necesariamente malo, envilece. Si la política está en todo e implica poder, significa que la política lleva irremediablemente a la maldad. ¿Todos los políticos son malos y todo lo que es política implica la maldad? No, porque en la compleja ecuación que es la política, entra un factor clave que mencionamos al principio de este podcast: la educación, particularmente la educación moral. Si se hace un recuento de los líderes a lo largo de la historia, se encontrará que los más exitosos tienen morales sólidas que no los hace tercos, sino que les permite reconocer sus errores para mejorar y estar siempre en un estado de constante cambio hacia el bien. No hablamos solo de Bolívar, que pasó a instigar un genocidio contra los españoles, a idear la existencia de algo tan complejo como un senado tricameral. Hablamos también de Winston Churchill, que si durante la Segunda Guerra Mundial hubiese cambiado de partido como lo hizo cuando era joven, quizá hubiera fracasado. Y hablamos también de Adolf Hitler, cuya infinita terquedad lo llevó a ignorar el consejo de sus generales y a fracasar en su terrible proyecto del Tercer Reich. Así, una moral política sólida implica también una flexibilidad al cambio. Claro está, no hablamos de un cambio que implique que en tiempos como los que atravesaba la Gran Colombia en 1826, Bolívar se hubiese parado a pedir perdón por sus errores. Pero hablamos de un cambio que permita enfrentar a las ideas propias del pasado con la madurez suficiente para mejorarlas. La ignorancia lleva a la maldad. La falta de moral es el mayor mal que pueda aquejar a un país. Sabiendo lo anterior, cuando comparamos el ideal del Bolívar, que algunos líderes políticos dicen considerar un ídolo, con el del Bolívar que defiende el valor de la educación, vemos que si el discurso de Angostura hubiera salido del papel y pasado a la realidad, estaríamos viendo situaciones totalmente distintas. Y distintas para bien, porque todos estos problemas nacen de la falta de una educación moral, una ausencia que condenó a nuestro país a sucumbir a la corrupción en prácticamente todos sus aspectos. Una ausencia que data desde la creación misma de Venezuela como país, y una ausencia que hizo que hoy en día estemos gobernados por seres amorales. Seres capaces de privar a cualquiera de sus derechos más básicos por el sencillo placer de hacer el mal. Seres que, por avaricias terrenales como el dinero, han sido capaces de lo que sea. Seres cuyos actos vergonzosos hubieran sido prevenidos si fuésemos un país realmente bolivariano, y no solo una supuesta república bolivariana. Sin embargo, de nada sirve hablar de la actualidad si no es para identificar los errores que nos llevaron a caer en los abismos que hoy en día nos ahogan. Si queremos un país de ensueño, entonces queremos un país cuyas primeras necesidades, es decir, moral y luces, sean realmente cumplidas. Venezuela es hoy en día un país moral. Venezuela, cuyos gobernantes desde Antonio Guzmán Blanco hasta los actuales han utilizado a Bolívar como herramienta populista, ¿alguna vez ha existido realmente bajo los ideales bolivarianos? Son respuestas personalísimas, pero respuestas que necesitamos si queremos salir adelante. Esto es Bolívar más allá de la espada, y muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue grabado por Elías Haig, Ana Miglorini y Sofía Rodríguez, de tercer año del Colegio Los Hipocampitos, para la Cátedra de Geografía e Historia de Ciudadanía dictada por el profesor Metzer Hostos.